tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21. Empezando la semana, como siempre, con el mejor de los entusiasmos, con la mejor de las intenciones, de manera que usted, que nos hace favor de ver y escuchar, pues tenga elementos para la reflexión a través de las opiniones, a través de el compartir el conocimiento de nuestros colaboradores, nuestros invitados, que a partir de ser especialistas, pues yo creo que tienen mucho mayor posibilidades de abrirnos el panorama. Mire, quédese porque esta tarde tendremos, ya está usted viendo a Fernanda Sordo Morán. Ella es fisioterapeuta especializada en una de estas nuevas, cualquier cantidad de técnicas, Fernanda, que el avance de la ciencia es impresionante. Sí, bueno, en realidad soy neuropsicóloga. Neuropsicóloga, ¿no? Sí. ok. Bueno, ya nos vas a platicar, Claro, a partir de que hagamos la presentación oficial. Además de Fernanda, ahora don José Centeno no vendrá a las 7:30 de la noche, vendrá a las 6:30 de la tarde. Después estará Omar Jiménez, activista muy marcado en el tema de la defensa de los usuarios del agua, en contra de estos abusos que de verdad son de vergüenza, que en muchas ocasiones Agua de Puebla, que es quien tiene la concesión de este servicio, comete, especialmente sobre la gente que menos se puede defender. Pero bueno, ya dejaremos a Omar que nos comparta. Y cerraremos con un tema muy interesante, Adrián Huerta y el tema de la minería responsable. Pocas veces, yo creo que es la primera vez que vamos a hablar de la minería, si no mal recuerdo, así es de que me parece muy interesante. Quédese, te saludo con mucho gusto, Gerardito. Ya respiraste profundo, después Fernanda nos puede decir lo que significa esa aspiración. Bienvenido, ¿cómo estás, Gerardo? Bien, Leobardo, como siempre, primero saludar a usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de abrirnos las puertas de su hogar, el trabajo, la escuela, la fábrica, el comercio, en el auto, con manos libres. Gracias, mil gracias, porque no nos cansaremos de decirlo, repetirlo y anunciarlo. Gracias a usted, a nuestras y nuestros invitados, al equipo, al grupo de patrocinadores y al equipo de producción, pues este programa es una realidad. Y antes de entrar con nuestra invitada, rapidísimo, como también ya es costumbre, el avance de la columna Rumor Sin Fronteras. El viernes anunciamos lo de hoy, la familia feliz, los 12 apóstoles de los hijos del presidente López Obrador, que tienen cargos relevantes con sueldos superiores a los 100,000 pesos, lo mismo que 4 sobrinos y sobrinas del presidente con los mismos sueldos superiores a los 100,000 pesos, pero ahí está la moral de la Lo cuarta mismo transformación. pasaba antes, solo que hoy el argumento o uno de los argumentos era vamos a acabar con esto. Por eso, iba a acabar con la corrupción y no se acabó, iba a acabar con la delincuencia y no se acabó. Y aparte está lo de la famosa contramarcha, que es otra historia, pero déjeme entrar al tema de mañana. Mier, amigo de López Obrador; Armenta, amigo de Monreal. ¿Por qué traemos el tema a la mesa? Porque resulta que hoy los niños cantores del barbocismo se dedicaron a minimizar, a destrozar, a ignorar y menospreciar la relación de Mier Velasco con López Obrador. No lo bajan de que fue arribista, que empujones se dio paso, que no tuvo invitación, que López Obrador no lo conoce, etcétera, 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 etcétera. Llama la atención porque dice uno, bueno, lo mismo hicieron en su momento, hoy como ensalzan a Luis Miguel Jerónimo Barbosa, ayer ensalzaron a Mario Marín, ensalzaron a Rafael Moreno Valle Rosas, ensalzaron a José Antonio Gali Fayad. Curiosamente, una vez que llega Luis Miguel Barbosa, como hoy lo ensalzan, se dedican a denostar a Mario Marín, que está en su retiro espiritual allá en el Caribe mexicano, en una celda de oro, con Rafael Moreno Valle Rosas, que ya partió al más allá, y donde se encuentra, pues ahí él estará pagando o gozando de su paso por esta tierra. Y José Antonio Gali Fayad, que igual tuvo que irse de retiro espiritual, no se sabe en dónde, pero la persecución está a todo lo que da en contra de ellos. Para cerrar y darle paso
a nuestra invitada, la pregunta es obligada. Cuando Luis Miguel Jerónimo Barbosa entregue el poder, ¿harán lo mismo con él? Pues así lo dice la historia. De ellos, de los niños cantores. Así lo dice la historia. De los niños cantores. Está bien. Tiene usted razón, señor. Fernanda Sordo, qué gusto saludarte. Igualmente, Oye, Eduardo. ya un buen de tiempo que nos hacías favor de acompañar y después pasaron pues muchas cosas, tú siguiendo en este proceso pues de mejorar tu conocimiento, de seguir aprendiendo a pesar de que estás tan joven, y hoy nos vienes a platicar de una técnica que es relativamente nueva, ¿o no? Sí, nace en los 80s. Pues es nueva. Sí, bastante nueva, ¿no? Hubo una doctora, Francis Shapiro, en los Estados Unidos, pero si hablamos de los 80 en relación a la historia de la psicología, pues es muy nueva, ¿no? A eso me refiero, Sí. por supuesto. Oye, y esta técnica que nos hablas de la terapia EMDR y trauma psicológico, y antes de entrar al aire platicábamos que de hecho pues es difícil que un ser humano no cargue con traumas, sean derivados de situaciones externas, y uno de los mejores ejemplos es de los combatientes de las diferentes guerras que deben estar. Yo supongo que no te ha tocado tratar a ninguno, ¿sí? Bueno, no, pero si pensamos lo que está pasando en México con la inseguridad y todas estas Claro. cosas, estamos en una guerra, ¿no? No abiertamente como una cosa militar en las calles, Uh-huh. pero sí que todos estos eventos pueden ser tratados con MDR, ¿no? Asaltos, secuestros, las balaceras que hay en el norte del país, son Y aquí eventos, también. y aquí también, Sí. son eventos que pueden generar trauma. Los eventos por sí solo no son traumáticos. Lo que sucede es que hay personas que por sus ciertas condiciones, biología, familia, historia de vida, apego en casa o la cultura misma, generan o no generan trauma, ¿no? Porque también pasa que una misma persona puede vivir un evento adverso y no tener síntomas, ¿no? ¿Depende de la trauma. capacidad de resiliencia que tenga cada persona o son otros factores? Son muchos más factores. Uno de ellos crucial es la historia de esta persona en su vida, en su familia sobre todo, ¿no? Que ahí viene algo que acompaña mucho a la terapia MDR, que es la teoría del apego, ¿no? ¿Qué apego tuvo esa persona en casa? Si tuvo un entorno seguro, a dónde ir, donde sabía más o menos cómo se comportaba su papá, su mamá, sus hermanos, donde podía acudir a consuelo, donde había comida, donde emocionalmente estaba Tenía estable. soportadas todas las necesidades. Exacto, ¿sí? sí. Pero sobre todo las de afecto, que parece ser son las definitorias para que una persona pues pueda ir por la vida. Bueno, un poco de todo. Si yo llego a casa y no hay que comer, no es un lugar seguro tampoco, Sí, claro, ¿no? claro. O sea, se conjuntan varios factores. Pero si alguien tuvo un apego, que llamamos en psicología seguro, y en el futuro tiene un evento adverso, es más fácil que se reponga a eso, ¿no? Porque aprendió cosas en la infancia. Si esta persona no tiene un apego seguro y llega a una casa en donde el padre es alcohólico, la madre está en depresión por el alcoholismo del padre, no hay comida, no hay seguridad, con algo muy pequeñito esta persona puede generar trauma, ¿no? Porque no tiene recursos de donde echar mano para sobreponerse y ser resiliente, ¿no? Ahora, Pero, perdón, yo no coincido, obviamente usted es la especialista, pero no coincido antes de entrar al aire que decía usted que no hay cuestiones traumáticas, pero cuando, a ver, una mujer es violada, por mucho que tenga la fuerza, la fortaleza para salir avante, difícilmente va a olvidar ese shock traumático. 2, cuando va una familia en el auto y por desgracia el padre o la madre van manejando y ven morir a sus hijos por las causas que sean, es un choque traumático que difícilmente va a olvidar. Repito, usted es la especialista, no yo. 3, cuando un familiar pierde a un ser querido, hay casos donde difícilmente olvida ese shock de ver perder a su hija. Y finalmente muchas veces también pierde la vida por X circunstancia, ya sea porque no logró trascenderlo,
aunque la familia sea muy unida, entonces, ¿cómo entender que sí es traumático o no es traumático? Cuando digo los eventos no son traumáticos por sí solo, es porque depende de la persona que se enfrenta a ellos, ¿no? Una cosa es que yo no olvide lo que pasó, ¿no? Y lo tenga muy presente, y otra cosa es que ese evento tenga efectos en mi vida desadaptativos, es decir, que yo empiece con ansiedad, a no dormir, a entrar en depresión, a no poder ir a trabajar, ¿no? A tener conductas desadaptativas, que empiece a beber, que empiece a fumar. Es decir, alguien puede recordar un evento muy difícil, pero que por alguna razón esa persona, su cerebro digirió la experiencia, ¿no? Sí digiere. Sí, hay gente increíble que lo hace, ¿no? Son los menos, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, Sí, porque yo también pensaría que hay eventos que no lo supera nadie. Hay eventos que no lo supera nadie. La muerte del hijo, la pérdida de un hijo, por ejemplo. Claro. Por las casos que sean. Sí, es que vamos a acotar que MDR y el tema del trauma psicológico, no solamente se queda en la mente, ¿no? Para que haya una mente hay un cerebro. Y este cerebro es el que está viviendo con el trauma, ¿no? Por eso tiene pensamientos intrusivos, imágenes. Para el cerebro, estar en estado de trauma es vivir el pasado como si estuviera sucediendo hoy, no en el pasado. Entonces, alguien que ha superado un evento muy difícil te puede hablar de: mi hijo se murió hace 5 años, fue muy doloroso, pero ya pasó, no se está muriendo hoy. Claro. En cambio, el que vive con trauma te lo cuenta y se pone a llorar y empieza a respirar mal, ¿no? Y empieza a tener es el tipo de gente que no supera nunca ese tipo de experiencias y que yo creo que pues hay mucha gente, ¿no? Sí. O no. Son los más. Sí, yo pensaría que son los más. Claro, y tiene que ver mucho que esa gente no lo llega a superar del todo, porque otro factor para superar el trauma o para no generar síntomas de trauma tan intensos es la cultura, ¿no? En donde no se permite a veces hablar de eso, en donde es supéralo, ¿no? Donde las emociones están, pues no se toleran, no se habla de ellas, es incómodo para los demás ver a alguien llorar. Entonces, la cultura soporta a alguien que ha pasado un trauma después del trauma, ¿no? ¿Qué hace la cultura y su medio después del trauma? Eso es crucial. Si no hace nada, pues si no hay soporte, esta persona va a sola tratar de superar ese trauma y a lo mejor no lo va a conseguir. ¿Se puede? ¿No? Se puede sola. Yo creo que es indispensable la ayuda de ustedes como profesionales. La mayoría de la población requiere un apoyo, ¿no? Habrá gente, como digo, extraordinaria, que pueda hacer conciencia de lo que le pasó, sintetizar la experiencia, aprender de la experiencia y dejarlo atrás. Pero son la minoría, ¿no? Es que se dice fácil, pero qué difícil es. Recuerdo una frase de una persona que enterró a su hija, 23, 24 años, enterró a su esposo y al año entierra a su hijo. Y cuando alguien se acercó y lo dijo, supéralo, entiéndelo, ellos ya partieron, ella se voltea y le dice, qué fácil es decirlo. Claro. Cuando no estás en esos zapatos. Claro, sí. Sí, Dave, la mayoría de las personas no podrán hacerlo solas, ¿no? Podrán avanzar algo, pero hay algo que cruza como ya la normalidad, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Alguien que secuestran y que vive con las imágenes y todo eso, pues es difícil que es por sí solo, porque es fisiológico. El cerebro en estado de trauma literalmente se desconecta, se apaga. O sea, hay estudios neurocientíficos que demuestran cómo alguien en trauma, el cerebro se apaga. Hay ciertas zonas que deberían estar encendidas, están apagadas. Ya se desconecta. Se desconecta. Hay una parte... ¿Y ahí se queda? Están viviendo en estado de trauma. ¿Qué pasa cuando alguien vive en estado de trauma? Está alerta todo el tiempo y a la defensiva, ¿no? Porque siempre hay una amenaza para ese cerebro. Sí. Y no es verdad, pero el cerebro lo está interpretando. ¿Es similar a cuando la mujer que es violada? ¿O el niño o la niña? Claro, porque ¿qué pasa? En el cerebro hay una estructura que se llama la amígdala, que es una almendra pequeñita que está dedicada a
reaccionar ante la amenaza. Y reacciona con congelamiento, huida o pelea. Entonces, es algo que heredamos de los animales, ¿no? Cuando tú ves en Discovery Channel estas cosas, como un oso ataca a otro menor, o corre o se hace el muerto, y cuando el oso se va, se levanta y sigue caminando. Los seres humanos tenemos eso, ¿no? Sí, somos animales pero racionales. Es un mecanismo de defensa primero. Claro, la amenaza real, ¿no? A ver, ya cumpliste la amenaza. Por favor, producción. Entonces, cuando pasa algo así de amenazante real afuera, ¿no? Una cosa que puede interpretar el cerebro como una amenaza, se queda encendido, digamos, esa estructura por mucho tiempo, ¿no? Por decirlo, un foco. Se queda encendida y entonces se queda hipersensible, y ante cualquier cosa mínima que parezca una amenaza, la persona reacciona con una gran defensa, ¿no? Huyendo, paralizándose o atacando, ¿no? Entonces, reacción natural, además. Sí, es natural, aunque no es adaptativa, ¿no? No es sana, no es normal. ¿Por qué no es sana, Fernanda? Porque si a la mínima como sensación de peligro yo reacciono, por ejemplo, si mi estilo de reaccionar fuera atacando, pues me ando peleando con todo el mundo, ¿no? Ahí está el señor. Seguramente cosa. Trae... encendida la amiga. Eso me pasa de 6 a 8 cuando estoy en el programa, nada más. O sea, casualmente. Sí. Oiga, pero insisto, o sea, es que no logro entender cómo una persona, tuvimos el caso de este joven que fue secuestrado. Sí, hombre, Alberto de la Fuente, tú lo Alberto conoces. de la Fuente. Al Chorrito. Que fue Alberto secuestrado. De la Fuente, qué experiencia. Acá no la narró y vaya, se te enchina la piel. O este señor que su hijito con una enfermedad. Sí, claro, Jesús Félix Gómez también. Nace el niño, le da 1 año de vida, va a cumplir 31 años o ya cumplió 31, y el padre siente que cuando lo pierda dice, ya cumplí, pero le doy gracias hoy a Dios de que él se va a ir primero, no yo. Pero primero renegaba de que renegó, Dios le hubiera mandado un hijo. Renegó y lo rechazó. Y ahora está renegando de que dice, no te lo lleves, pues ¿qué te pasa? Pero ya entendió que sí tiene que partir. Sí, claro. Porque ya su físico ya está imposible. O sea, son 2 casos totalmente de polos opuestos, pero qué difícil es. O sea, no termino de entender cómo esta persona que fue secuestrada dice, bueno, ante no es que lo viva, es que lo vives a diario. ¿Cómo sacarte ese cómo apagar cómo fundir ese foco del que estaba hablando? Pues esta terapia lo que ha probado, porque es una terapia basada en evidencia científica, a diferencia de muchas terapias psicológicas que pues ayudan pero que no tienen evidencia, ¿no? En cambio, MDR y terapia cognitivo-conductual son de las pocas que tienen evidencia científica, es decir, que hay estudios, artículos científicos que hablan de su eficacia, ¿no? Y esta nueva que se sigue estudiando. ¿En qué consiste este tratamiento? ¿Qué les hacen? Pues las siglas son de sensibilización por movimiento ocular y reprocesamiento, ¿no? Entonces lo que se hace en términos muy generales es que el paciente trae la imagen más perturbadora de la experiencia, ¿no? Y de ahí hacemos una serie de movimientos al paciente así con los dedos para que lo siga, y eso permite que en lugar de hablar de la experiencia, la sienta y empiece a experimentar lo que experimentó. O sea, revivir la experiencia. De cierta forma se revive, pero ayudando a que ese cerebro digiera la experiencia. Lo vaya expulsando. Lo vaya expulsando, sí. Como el vómito, por decirlo. Mientras no termines de sacar el último pedacito que tienes malo, no te compondrás. Exacto. De hecho, el concepto teórico que sustenta MDR es un sistema de procesamiento de información adaptativo, es decir, comparan el cerebro con el estómago. Entonces, si tú comes todos los días tacos, hamburguesas, pizzas, pues va a tener un síntoma, claro, ¿no? Diarrea, vómito, lo que sea.
pero lo que está haciendo ese estómago es tratar de sanarse a sí mismo. Sí, sí, sí. El cerebro hace lo mismo, pero a veces, si es demasiada abrumadora la información, se queda atascado. Entonces, MDR permite que ese cerebro digiera esa experiencia, ¿no? Y entonces, que vomite todo eso, que se limpien esos canales de perturbación y el paciente llegue a niveles muy bajos de perturbación, aprenda de la experiencia y pueda decir, eso me pasó a mí hace 5 años, pero no me pasa hoy. Hoy no estoy encerrado con mis secuestradores. Eso fue hace 5 años. Y entonces ese es el aprendizaje postraumático. Ahí decimos, la experiencia se reprocesó o se digirió. No está pasando en el ¿Qué presente, tiempo lleva ¿no? ese tratamiento? Me ganaste la pregunta. Sí. Pues mira, depende del caso, ¿no? ¿Secuestro o violación? Igual, son los ¿no? más, igual los más... depende de muchos factores, pero sí es verdad que es un tratamiento muy eficaz y breve, más breve que otras, ¿no? 1 mes, 6 meses, 1 año. Me pone en un problema. Bueno, yo he tenido casos de violación que en 7 meses pudimos dejar atrás la experiencia, ¿no? El punto es que siempre conecta a veces con otras cosas, ¿no? Entonces yo le puedo decir al paciente, bueno, la experiencia de la violación está superada, está lista, ¿no? Esto que te conecta con algo más, pues es otro tema de trabajo si tú quieres abrirlo, ¿no? Pero el tema de la experiencia de la violación está reprocesada. En México está el doctor Ignacio Jarero, que es el presidente de MDR México, y él, bueno, pues claro, es de los buenazos, entonces él reprocesa una experiencia muy adversa en 1 semana viendo al paciente mañana y tarde. Pero es rapidísimo, entonces... Sí, puede ser muy rápido, ¿no? Y depende también en qué momento llega el paciente a la consulta. Que es otro tema. Ese es un factor crucial. Si avanzado, fue reciente, de inicio o ya viejo. Lo sacamos. Sí, pero sí, si exacto. tiene muchos años de que pasó, es más difícil, ¿no? Oye, el otro tema que decía de la guerra, decía Leobardo, de estos militares ya en retiro que estuvieron en Irak, Irán o en estas en cualquiera guerras, de los frentes de guerra en el mundo. Y usted decía, sí, pero en México también tenemos una guerra, y coincido plenamente, Sí, porque tenemos claro. una guerra del crimen organizado contra el pueblo mexicano, porque ya aparte de que es una guerra de no es entre cártel los contra diferentes cártel, cárteles, que de por sí está entre ellos, Claro. hoy ya nos está metiendo a la población en general. ¿Cuántos miles de personas inocentes han muerto en ese fuego cruzado o en estas balas perdidas? ¿Esto también es un tema que ustedes están tratando o todavía no les llega? Todavía no nos llega, ¿no? Seguramente llegará en el futuro. No sé qué tanto la población se acostumbra o normaliza esto, ¿no? Esta sensación de inseguridad o me asaltaron, bueno, pues mira, al menos no te mataron, ¿no? Como si fuera la clásica algo respuesta, normal, ¿no? sí, sí, y sí. No, sí. puede ser un evento, una experiencia muy desagradable, pero sobre todo mucho en México no tenemos la cultura de la salud mental como, aunque me haya pasado así y me sienta mal, pues voy y me atiendo, ¿no? ¿A qué se debe eso, Fernanda? Porque cualquier malestar, vamos al especialista. O al doctor. Al doctor, ya de a perdida al doctor. Menos cuando se trata de un problema emocional, mental, ¿no? ¿A qué se debe esta resistencia de nuestra sociedad y si es solamente en México o se da en el mundo? Pues yo creo que se da en el mundo, a lo mejor más en ciertos países pues más atrasados, ¿no? Que no le dan la importancia y bueno, aparte nuestro país tiene un costo, ¿no? Y no es un costo alto y hay gente que bueno va al doctor porque pues es una cosa de vida o muerte. En cambio el tema de la salud mental o de las emociones pues lo van sobrellevando de alguna manera, ¿no? Es más, ni está en la mesa, yo creo, de la gran mayoría de las familias. En otros países como España, la salud mental es pública. Sí. Es decir, la gente va y los atiende de manera gratuita. En México lo fue porque hoy ya no lo es. Oye, es un prejuicio. El clásico de no es que no estoy loco. Sí, también cada vez menos, cada vez creo que el prejuicio ese se va desapareciendo. En algunas esferas de la sociedad es hasta
una cuestión de caché, ¿no? De estatus, claro, no. Voy a terapia psicológica, ¿no? Oye, pero pues eso es entre los fifís nada más. No. Oiga, hay de todo. Oiga, pero toca también el tema de la salud mental. ¿Tienen cura estas personas que por factores N pierden la razón o caen en ese estado de shock? En ese tratamiento que ustedes tienen, ¿sí logran encontrar la solución para ese enfermo mental o no? Sí, había que diferenciar entre alguien que tiene una enfermedad mental porque su cerebro anatómicamente y químicamente no está sano, como una esquizofrenia, que Ajá. no requiere un tratamiento, no es una psicoterapia, No. A la gente que no tiene un problema físico, fisiológico en su cerebro y que ha vivido experiencias adversas. Todos ellos sí que pueden superar sus dificultades, ¿no? Y volverse adaptativos, ¿no? Tener conductas sanas, porque en eso se refleja alguien que tiene salud mental o no, en lo que hace y en lo que dice, en su autocuidado, ¿no? En su capacidad de vincularse con otros seres humanos, de ir a trabajar. Es la única forma que tenemos de saber si alguien está sano mentalmente o no, ¿no? Por lo que vemos que hace. Claro que hay muchos estudios ya de cerebrales, ¿no? Pero los psicólogos en general no tenemos esos aparatos, ¿no? Carísimos. Lo vemos a través de la conducta, nada más. Pero cuando hablas de estos aparatos, que son los que científicamente pues, van validando todas estas teorías, supongo yo. Sí. Pero son teorías, ¿son teorías o son reales? Bueno, siempre hay una teoría que se va sustenta, se aplica y exacto, luego se va comprobando su eficacia a través de métodos científicos, ¿no? Lo que sucede con la psicología de lo que ha padecido siempre es que al hablar de la mente, que es algo tan subjetivo, no empezaron a tratar de aterrizar y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir qué es sano y qué no es sano? ¿Qué cerebro es bueno y qué cerebro es malo? ¿Qué cerebro está enfermo y qué cerebro está sano? Por las conductas, decías, ¿no? Por las conductas, el comportamiento de la gente. Las malas conductas, ¿no? Hubo una separación de la psicología con lo médico, ¿no? Y ahora están volviendo a juntarse y las neurociencias dan mucha explicación sobre la conducta de las personas, ¿no? A nivel cerebral, cómo funciona ese cerebro y qué pasa en la conducta después. Pues, por un lado, evidentemente, y esto no es una teoría, los hechos son contundentes y vivimos un mundo cada vez más convulso. O más loco. Es para todos. Sí. Digo, en el buen sentido de la palabra. Y en ese sentido, pues evidentemente ustedes, los especialistas en la conducta humana, pues deben tener más trabajo, Fernanda. Sí, la pandemia sabíamos que iba a venir una pandemia de ansiedad y de depresión, y lo fue incluso en los niños, que uno pensaría, pero si no fueron a la escuela, deben de haber estado por felices. Lo mismo. Lo sacaron de su estado natural. No, claro. Pero hay muchos, y los adolescentes, sobre todo, se dispararon cosas de ansiedad muy graves. ¿Influyó el celular en estos niños y jóvenes con esas conductas delictivas? De que estaban todo el día con su celular. Pues es que es una pregunta un poco unilateral. Yo creo que nunca hay una causa-efecto. No, hablando de la pandemia en concreto. Sí, pero aún así pueden ser muchos factores, ¿no? Es decir, no necesariamente una misma conducta en los mismos adolescentes provocó ciertos efectos, ¿no? Depende mucho del contexto familiar, ¿no? Es que ahí gira todo. El contexto familiar y la cultura cercana a una persona. Pero lo que sí es un hecho es que los efectos de la pandemia están siendo poco a poco superados. ¿O no? Nos están llegando. Yo empiezo a hacer reportes hablando del efecto pandemia, ¿no? Cómo impactó en el aprendizaje de ciertos niños, en el lenguaje, porque un niño que me llega a mí de 3, 4 años, pues lleva 2 años y medio casi encerrado, aislado, ¿no? Entonces, aislado. es que no es social. Bueno,
pues que la pandemia, ¿no? Hay que Sí, tenerlo en cuenta. sí, claro. Entonces nos están llegando apenas como los efectos Ya. De la pospandemia. de la pospandemia. Sí. Dice Juan Galindo, buenísimo, supongo que buenísimo el tema, buenísimo el conocimiento de Fernanda, y Alejandra Almeida también dice, saludos a todos por allá, excelente tema. Es que poco se aborda en los medios esta temática, Fernanda, y aquí nosotros tratamos de, en esta variedad de acontecimientos que vive nuestra sociedad, pues cuando menos de vez en cuando ir tocando estos temas. Sí, la psicoeducación es fundamental como prevención de los trastornos mentales. Psicoeducación. Hay que hablar de eso, sí. Ojalá y los trastornos mentales. Mira. Ojalá y en casa, no, pues mírenlo, ojalá y en Casa Aguayo y en Palacio Nacional entendieran esta pequeñísima frase. Psicoeducación. ¿Algo más, Fernanda? No, aunque pues, termines hoy. Si necesitan, si tienen dudas o lo que ¿Dónde, sea, por ahí exacto? ya Esas tus redes sociales, por supuesto. Por ahí dejaron, ya vi, creo que mi Instagram, fernanda.sordo.morán, entonces pueden ahí escribir sus dudas sobre la técnica o cualquier otra duda que tengan. ¿Nada más en Instagram? No, estoy en Facebook también como sida.puebla, pero el de Instagram es como el que más se mueve, ¿no? Entonces, y el más seguro cualquiera de dicen. los dos. El más seguro, sí. No cabe duda que los perfiles de cada profesión, de cada actividad, van definiendo cuál es la red social más adecuada. ¿Qué más se usa? Y tú la tienes enfocada evidentemente en Instagram. Sí, casi. Aparte es una plataforma más amigable, me parece. Se pueden Menos hacer agresiva, ¿no? Muchas más cosas que Menos no. 100%. Sí. 100%, sí. Muy bien, Fer. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Luan. No te ausentes tanto tiempo. No. ¿Eh? Vuélveme a invitar y yo vengo. Conste. Sí. Fernanda Sordo Morán. Vamos a ir a una breve pausa. Yo creo que la jugada de don José... No, ya mandó el mensaje que está en unos minutos. Bueno. Acaba de traer el mensaje. Ok. Bueno, porque normalmente los lunes está con nosotros a las 7:30. 7:30. Hoy pidió que estar a las 6:30. Adelantado. Yo dije, pues ya se le movió todo, pero No, si ya ya mandó mensaje, acaba de está mandar. perfecto. Así es de que al regresar de esta pausa... Dice, en breve estoy ahí. Estaremos platicando con Pepe Centeno, especialista en análisis político y director de Más Data Comunicación. No se vaya, A ver qué regresamos. nos dice de la contra. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.